Hola, bienvenidos a todos a otra entrevista que realizamos previo al marco del Festival de Documental Resistimos. Estamos en nuestra cuarta edición y ahorita estamos con el equipo del documental Andrómaco, que es parte de la selección oficial de este año y nos van a platicar un poquito sobre su documental, de qué se trata, por qué va a estar padre ir a verlo y cómo fue el proceso de grabarlo. Estamos con Ernesto, Vania y Paco, que son, pues, el equipo de producción, bueno, productor y sonidista, directora y fotógrafo del documental Andrómaco. Entonces, pues, mucho gusto y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Hola, hola. Y estaría bueno empezar con que ustedes nos cuenten en sus propias palabras de qué se trata el documental, un breve resumen. Bueno, pues este documental es la historia de una calle, una cerrada, que justo lleva el nombre de Andrómaco, el nombre del documental, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Eh, Se trata de es la historia de esta calle y de sus habitantes, también de sus casas y de cómo han resistido, a lo largo del tiempo, porque viven un proceso muy acelerado de gentrificación, ya que están dentro de la colonia que se llama Ampliación Granada, pero que ahora es conocido como Nuevo Polanco, muy cerca del Museo Sumaya y toda esta zona. Entonces, ellos llegaron ahí como desde los años 40, 50 y han visto como toda la transformación de la zona. Sin embargo, ellos siguen manteniendo como un lazo de comunidad y de resistencia de no irse de ahí a pesar de todo el cambio de su entorno. Es como a grandes rasgos. Sí, es un documental que nos encanta muchísimo. Yo soy muy fan de este documental. Y lo pusimos justo como que a partir de este documental y otros que tenían temas parecidos, creamos una nueva sección este año porque tenemos diferentes secciones en el festival y este año creamos una que le pusimos Raíces Tercas, porque son documentales que hablan como del hogar, o sea, me gusta la palabra terco porque es como, también lo veo como de resistencia, de que no te quieres ir, no te van a sacar, no te van a desplazar. Este, mm, bueno, primero quisiera saber. Hacer como quieras. Exacto, totalmente. Qué gran frase, exactamente. Este, y para mí es impresionante esta comunidad, o sea, no puedo creer el nivel de resistencia por muchas razones, o sea, es muy impactante ver cómo para mí Polanco representa como esta, digamos, hiperpotencia del capitalismo, del sistema, de la gentrificación, o sea, lo más fuerte del sistema del capitalismo, y ahí está esta colonia o esta calle resistiendo, entonces padrísimo. Y, bueno, cuéntenme cómo llegaron a esta historia y cómo decidieron hacerla un documental. Ellos 2 están estudiando la maestría, o estuvieron estudiando la maestría en cine en la Ibero, y de pronto surgió como proyecto de la Ibero, de Vania, la idea de hacer un documental sobre Andrómaco, que es un lugar al que ella estaba como vinculada desde niña. Entonces, con el tiempo dejó de ser un proyecto de escuela y se acabó convirtiendo en algo mucho más grande, ¿no? Empezó a llamar gente, nos empezó a llamar a Paco, a mí, a otras personas que estuvimos como colaborando a lo largo de casi 2, 3 años que estuvimos realizando el documental. Y al final, pues, lo que acabó siendo fue eso, ¿no? O sea, fue un aferrarse a la idea de hacer un documental en todas sus letras, aferrarse, ¿no? Ser tercos, me gustó tu palabra, ser tercos a la hora de hacer el documental y pues quedarnos ahí, ¿no? Hasta que lo pudiéramos tener. Tuvimos como algunas broncas para poder hacerlo y no, pero bueno, al final logramos poder hacer un equipo muy, muy bonito en el que las cosas empezaron a surgir, ¿no? Sí, verdaderamente me encanta, me encanta. Es que no sé, se me hace el tipo de resistencia que resuena mucho conmigo, a lo mejor también por vivir en Ciudad de México, pero, o sea, esto que entendí del documental, que no van a vender, porque podrían vender su propiedad, ¿no? Podrían vender el espacio de la calle y no lo hacen, entonces es como qué resistencia tan fuerte ante el sistema, entonces me encanta. No, bueno, justo ahora lo que dices, solo como para añadir un poquito, sí, pues es como comentó Ernesto, pero también justo es esto como de vivir aquí en la ciudad
y ver como este proceso tan acelerado, o sea, que en muchas ciudades del país y también del mundo viven este proceso, pero fue justo como, o sea, yo no soy de ahí ni vivo ahí, pero era como identificarte de lo que tú también vives, porque yo vivo en el centro. Entonces ahí es como otra historia también de gentrificación y como que te ves reflejado. Entonces creo que también eso nos llamó mucho como conectar con esta historia que de manera indirecta creo que todos vivimos y tal vez por eso la sentimos como tan nuestra en esta ciudad sobre todo. Y la vemos con las rentas, con el pago de las rentas, con todas las propiedades, el valor de cada cosa es increíble por culpa de la gentrificación, ¿no? La gentrificación es uno de los problemas más importantes y más grandes del mundo hoy, ¿no? Y de alguna manera es como levantar la voz nosotros y decir, bueno, sí, pero no todo está en Airbnb, el futuro no es Airbnb, ¿no? Y ya vemos personas que nos quedamos y resistimos. Y yo creo que desde mi perspectiva en la cinefotografía, pues creo que lo que me llamó la atención al principio, cuando Vania platicaba en la maestría su proyecto, pues era como toda la construcción estética que Vania quería crear. Fue algo que a mí me atrajo muchísimo, o sea, como el hecho de ella hablaba en la maestría de un concepto de casas cuerpo, que yo supongo que más adelante podrás desarrollarlo, pero a mí me llamó mucho la atención por esto de habitar el espacio y volverlo parte de ti, parte de tu identidad. Entonces, yo pensaba en imágenes y pensaba cómo se podía ir construyendo, y fue como parte del proceso inicial lo que hizo que, pues, desde mi perspectiva, como que me quisiera sumar a ese proyecto. Justo es como de las cosas que había apuntado de temas de conversación que me interesan, o sea, de cómo el hogar se vuelve mucho más que un hogar, ¿no? Se vuelve parte de tu identidad, especialmente cuando es algo que, pues, como se hereda a través de generaciones, el espacio. Em, sí, cómo se vuelve parte de tu identidad y cómo se vuelve una comunidad muy fuerte, ¿no? Y también hablando de la estética, o sea, algo que a mí me gustó mucho del documental y hablando de como este otro lado de la resistencia contra la gentrificación, es como verle la belleza a estos espacios que en los ojos del sistema son feos, ¿no? O sea, porque una cosa del documental que se me quedó muy marcado es que les aventaron a este callejón. Bueno, el contexto para quienes no hayan visto el documental, es un barrio o un callejón, mexicano, típico mexicano, ¿no? Popular. Y al lado de estos como departamentos muy modernos y fresas, digamos, y como tenían una fiesta ahí en el barrio y les aventaron un globo con un mensaje, un globo de agua, ¿no? Con un mensaje que decía que apagaran esa música, no sé qué palabra usaron, que así horrible, horrible. Y es como, esa es tu definición de horrible, ¿no? Es como tu criterio de lo hablando de lo estético, de lo que es estético y lo que es bonito por tu contexto, pero hablamos mucho en el digo, en el festival y en la programación, y este documental salía de ejemplo, de ver la belleza en estos espacios que son muy bellos, pero que a lo mejor para ciertos perfiles del sistema son lo feo, o lo horrible, o otras palabras feas, ¿no? No sé si quieren compartir algo de eso. Sí, pues justo y ligado un poco a lo que ya había dicho Paco en este concepto que desarrollamos como de las casas cuerpo, pues era justo como ver el espacio como parte de ti, ¿no? Como una extensión tuya, como si fuese un brazo, una pierna, ¿no? Porque ese lugar es parte de nosotros y es como esta parte de no verlo como una mercancía, ¿no? Sino como esto de derecho humano, pero al mismo tiempo pues es parte de ti, ¿no? Porque pues si no tienes un hogar donde vives, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de la estética y de jugar como con esto de, pues sí, qué es lo bello, qué es lo feo, como que también quisimos mucho buscar como estos detalles, ¿no? Porque la gentrificación es un monstruo, ¿no? Es un problema ahorita, pues, y como ya dije, en el mundo, enorme, ¿no? Que aparte como conceptualmente está asociado a cosas grandes, todo es en masa, ¿no? Como bien dices del capitalismo, o sea, todo es masivo, entonces son edificios masivos, departamentos masivos, y entonces, de pronto era, ¿por qué no ver, justo como esta otra parte del hogar, como lo pequeño? O sea, es como ir de lo particular a lo general, ¿no? O sea, como entonces decidimos justo, ¿por qué no hablar del color de la pared, la grieta, la hojita que está saliendo de entre el pavimento,
y esto es como lo particular y vamos a lo general, que es como la gentrificación. Entonces, también creo que es como voltear a ver, pues, estos pequeños espacios que también a veces pensamos que es como, pues, raro, o sea, ya empezamos también a normalizar, ¿no? Como el monstruo que son los rascacielos, y es como, claro, pues, este es el ejemplo del hogar, ¿no? Y cómo lo haces tú un hogar a través de un color, a través de una textura, a través como de las formas, de cómo te acomodas en el espacio, ¿no? Porque, pues, no sé, si son 3 familias, pues, necesitas cierto número de habitaciones. Entonces, creo que esa fue como un poco lo que quisimos encontrar como en esos detalles, pues, esta belleza, o a lo mejor como en las fiestas, ¿no? Que mostramos ahí, que es como el Día de Muertos, las posadas, pues sí, también que es como mucho, a lo mejor, caos, pero como en el caos encuentras como esos detalles, no sé, de repente en una misa, pues, vimos una señora que no sabemos por qué, ¿no? Pero, pues, quizá tuvo algún recuerdo y empezó a lagrimear, ¿no? O unas manos. Entonces, como dentro de todo están esos pequeños detalles donde encuentras la belleza. Creo que es un poco por ahí. Y el concepto de barrio, ¿no? También eso creo que es muy importante y que creo que lo lograron muy bien dentro de la parte gráfica, ¿no? El asunto de que toda la gente, tú piensas en la globalización como un sistema de transporte de mercancías, pero realmente es algo muchísimo más palpable, ¿no? Puedes ver Milán, Barcelona, Madrid, Lisboa, Londres, la Ciudad de México, acaban yéndose a lo mismo, ¿no? Tienes calles con las mismas tiendas de ropa, las mismas tiendas de accesorios, tienes lo mismo, y de pronto, en un lugar como Polanco, en el corazón económico, ¿no? Uno de los corazones económicos de la ciudad, de pronto te encuentras algo que es en el centro de Polanco, te encuentras algo que es completamente diferente, ¿no? Completamente diferente a todo lo demás, y no solamente es diferente, sino que es único. Vas teniendo un barrio que responde a la idea del barrio, ¿no? Todas las personas que viven ahí conocen el nombre de la otra persona, saben a qué se dedica la otra persona, saben cuáles son las costumbres del vecino. Todos se conocen, todos se viven, todos se ayudan. A diferencia del edificio de enfrente, en el que tienes 700 departamentos en los que no sabe nadie cómo se llama la persona que vive al lado. Habrá excepciones, peco de generalizar, pero al final de cuentas esa parte es muy importante. Cómo este lugar tan particular se convierte en algo tan único y que está rompiendo con toda la línea general, no solo de la gentrificación, sino de la globalización, del capitalismo, y está luchando por adaptarse, ¿no? Ellos lo dicen, ¿no? No quiero que me veas diferente, quiero que voltees y me digas: "Hey, vecino, ¿cómo estás?", ¿no? Sí, totalmente. Y el tema de la comunidad es algo que también quería tocar con ustedes y a lo mejor me pueden contar también, aprovechando que están como productor y foto y directora, como no sé si integraron la idea de la comunidad de alguna manera en la dirección o en la foto. O sea, me queda claro que, por ejemplo, enseñando las fiestas, te queda muy claro de el nivel de convivencia y justo como, pues sí, comunidad que se genera a partir de lo que dices, Ernesto, de es como el antítesis de la globalización. Y qué chistoso porque el año pasado tuvimos un documental de un edificio que estaban construyendo moderno, creo que en Barcelona, de hecho, pero con una idea de comunidad. Entonces, hablé con los directores y me decían de la importancia de saludar a tu vecino, de como de no descartar estas, relaciones que podemos ver como muy estorbosas o como que no te sirven. Y qué chistoso que es un poco regresar a lo que ya hacíamos antes, ¿no? O sea, que justo la globalización y el capitalismo nos está llevando como a esta meta de la productividad ante todo y el tiempo es dinero y como no detenernos a conocer a nuestros vecinos o, este, sí, como desarrollar relaciones que te permiten, formar comunidad es muy fuerte. O sea, es muy fuerte que ya estábamos ahí, nos fuimos desviando y ahora la propuesta nueva desde Europa es: "Vamos a regresar a la comunidad". Este, pero no sí, no sé si tenían desde una perspectiva como muy intencional de dirección o de foto, de producción, cómo integraron como la idea de comunidad al documental. Yo creo que lo que desde un principio teníamos, muy claro a partir de lo que Vania quería hacer con Andrómaco, pues era el acercarnos a las personas.
y que la película no la contaran expertos, que la película no la contara a otra persona, sino los que habitan ese lugar, y que la historia de ese lugar se fuera contando a partir de las diferentes voces. Y creo que desde el día uno hasta el día en el que se cierra el montaje, esa fue como nuestra intención, el hecho de que Andrómaco se contara desde diferentes voces en esta idea de comunidad. O sea, ¿quiénes van a contarnos mejor la historia del lugar que habitan que ellos, no? Eso fue como un par de aguas. Ajá. Sí, pues creo que fue justo como en esa cuestión que ellos la contaran, ¿no? O sea, como que no sé si desde el principio teníamos claro como ese concepto, pero justo fue como irlo descubriendo. Eh, Más bien, sí lo teníamos claro, creo yo, pero no habíamos visto como, que era como uno de los ejes que era el valor, de la historia. O sea, de realmente una comunidad, porque obviamente no lo entendimos hasta que nos fuimos involucrando muchísimo más, y ya teníamos como una idea, ¿no? Más o menos, que sí se conocían y todo, pero cada vez era como, o sea, incluso a lo mejor como una anécdota, así cuando tomamos la foto que la tomó Paco para el cartel, era pues hay que pedirle permiso al señor, ¿no? O sea, si puede salir en el cartel porque nos gustó la foto, y entonces preguntándole a otro de los personajes fue de: "Ah, es mi tío". Sí, porque no lo conocíamos, ¿no? Nosotros, bueno, tío, entonces, no creo que tenga problema. Yo le pregunto, dice que no. Entonces, era como cada vez más darnos cuenta que realmente sí todos estaban como ligados entre todos de alguna manera, y pues ver eso como que ese lazo sí está demasiado marcado ahí, y pues también nosotros como pues sí, como tratar de reflejarlo un poco, por eso tanto también lo de las fiestas era importante, porque ahí es un poquito más evidente cómo está la persona que habíamos entrevistado y a lo mejor la intención, no sé si logró, pero era como que o sea, que estuvieran ahí en la fiesta como los que habían sido entrevistados dándose un atole No sé si se nota en el documental, quiero pensar que sí, pero en todo el documental hay un año de fiestas, ¿no? O sea, no es una sola fiesta, son 30 fiestas las que fuimos a grabar con ellos, que nos invitaron, por el rollo, ¿no? Pero también hay que entender que nosotros no veíamos la comunidad porque de alguna manera nuestros orígenes son de estar en comunidades, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, pues se nos hizo como muy normal, ¿no? Claro que yo conozco el nombre de mis vecinos, ellos conocen nombres de vecinos. De pronto aparecernos allá fue como seguir, sí, yo soy Ernesto, como, ya, ¿no? O sea, no hubo o sea, no fue, aunque acabó siendo una parte medular, no acabó siendo algo que nosotros buscáramos, ¿no? O sea, porque ahí estaba y nosotros comemos de la comunidad, ¿no? O sea, vivimos nuestras comunidades de diferentes maneras, visto el tiempo, ¿no? Entonces, ahí estaba y lo que hicimos fue recargarnos en él. También creo que eso hizo que el proyecto se hiciera más grande, porque comenzamos haciendo un corto, creo que fue como la idea de hacer un corto, pero el ir tantas veces e ir conociendo a más personas hizo que se involucraran más y nos alargamos porque nos gustó la historia y cada vez íbamos encontrando pequeñas historias dentro de la Cerrada de Andrómaco que nos llamaban la atención. Y, o sea, creo que lo que hizo que decidiéramos, no sé, yo creo cerrarlo fue decir: "Ya, no, ya". O sea, no más. Sí, o sea, fue como ponernos un límite, porque podríamos haberlo seguido trabajando muchísimo más tiempo. Se nota que fue un proceso como muy emocional o como personal, ¿no? Bueno, eso es lo que yo percibo, y eso me hace querer preguntarles, como si hubo algo que bueno, ¿cómo fue el proceso para ustedes, hacer este documental? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cuáles fueron las emociones? O si hubo algo que aprendieron durante el proceso. Eh, Creo que aprendimos muchas cosas, o sea, yo, pues, a nivel personal, sí, como mencionábamos, yo conozco ese lugar desde que tenía como 19 años, o sea, en la universidad, porque una amiga es de ahí. Entonces, pero fue como en diferentes etapas verlo de muchas maneras, ¿no? O sea, así como de repente, ay, tan rápido ya construyeron plazas y todo, y cuando lo tomé como decir: "Hay que hacer un documental de esto", pues, es verlo de otra forma.
Entonces, creo que fue como de mucha madurez, profesional, pero también personal, incluso de aprender de la gentrificación, ¿no? Porque, pues, ahorita sí está como muy en boga el tema, sin embargo, creo que yo a veces tenía la idea, ¿no? Que la gentrificación es que te construyan un edificio y te saquen de aquí. Y entonces involucrarme es cuando entendí que es un proceso demasiado complejo. Es cultural, yo le nombré como un proceso cultural complejo y fue como eso, o sea, como ir quizá madurando en cuestión de conocimiento de las cosas y también de apertura, porque obviamente también hubo frustraciones, o sea, de que uno piensa que vas a encontrar algo y no lo encuentras, y entonces nos pasó mucho que creíamos que había una historia, o sea, como que haces hipótesis, ¿no? En el documental, y entonces nuestra hipótesis era, claro, los van a sacar de aquí. Y entonces llegando y que nos digan: "No, aquí nadie nos va a sacar". Y nosotros: "No, pues ya no hay historia", ¿no? Entonces era como de insistir, como de decir: "No, es que sí hay, o sea, algo tiene este lugar". Y creo que, no sé, igual ya ellos dirán, pero es un lugar como que te atrapa de alguna manera, o sea, hasta visualmente es raro, o sea, por decirle raro, porque es diferente al que está al lado. Entonces, siempre llegas y tiene como muchas particularidades como arquitectónicas, como hasta la gente. Entonces, fue un proceso, sí, como de entre frustraciones, entre madurar y entre también entendernos ya del lado como de la realización como equipo, porque al principio, pues, íbamos así de a ver qué hay, ¿no? Y poco a poco fue creciendo el equipo y también como ir ya como muy enfocados en qué es lo que queríamos, porque al principio, pues, también como que yo estaba un poco perdida de decir: "Sí quiero hacer esto", pero no salía. Entonces, como que también de pronto no había dirección, o sea, como que de repente ellos siempre como que se apropiaron mucho del proyecto y proponían demasiado, y luego yo sentía que ya no sabía para dónde. Y era de: "No, pues puede ser por aquí". Entonces, creo que también fue un proceso como de hacernos como fortalecernos mucho, y sí vemos un poco esa línea, ¿no? Como desde el principio hasta el final, y ya incluso ya con la gente de ahí, ¿no? Que al principio, pues, como todo, algunos te ven feo, otros también como de mucho, prejuicio, quizá eso es como en lo personal, de decir: "No, tal persona nos va a decir que no", y resulta que te dicen que sí. O tal persona te va a decir que sí, y te resulta que siempre nunca podían, ¿no? Entonces, también como enfrentarse a eso, a pesar de tener la apertura, pues, es como irte metiendo, y es muy bonito como al final ya incluso era como, o sea, no sé si éramos parte de, pero ya era como: "Ah, bueno, ya, hay que descansar, entonces ya siéntense a comer", ¿no? O sea, como ya que grabábamos las fiestas, ya van a comer, ya hasta nos conocían, entonces, pues, se acostumbraron también, y eso creo que fue un proceso como muy gratificante de decir: "Ay, bueno, pues lo logramos", ¿no? Y también era como que, tuvimos ese compromiso de decir: "Sí les vamos a mostrar el trabajo". Entonces, pues, creo que como que en general yo podría decir que fue así. Sí, el documental eh, se acabó, abortamos el documental, ¿cuántas? 40 veces. No, que puede, no, pues es que no tenemos nada, no podemos seguirle, no podemos irnos a ningún lado. Típico de que estás buscando una idea concreta. Estábamos buscando un lobo feroz que jamás existió, ¿no? Y resulta que el lobo feroz es más grande, ¿no? No estábamos buscando como algo muy, muy concreto, estábamos buscando un nombre con apellidos, y resulta que al final no existe, ¿no? O sea, es más bien, es algo grandote, lo hizo uno de los personajes al final. Yo no sé si va a durar estos 5 años o 100, ¿no? Pero estaría padre que se quedara, ¿no? Es como nosotros mismos, nuestras ideas sociales sobre sobre la ciudad, sobre muchas cosas empezaron a cambiar muchísimo a raíz de que empezamos el documental, ¿no? Teníamos preconcepciones muy claras, las tenemos clarísimas, y con el tiempo fueron cambiando, y nos dimos cuenta de que, pues no, o sea, es muchísimo más grande y hay problemas y mucho más ocultos de los que no se hablan, ¿no? La forma de trabajo también fue cambiando a cada rato. Empezamos grabando con cámaras pequeñas, terminamos grabando con cámaras más grandes. De pronto era necesario tener equipo, más específico, ¿no? Más profesional, y la tiradera a conseguirlo. La universidad, la Ibero, nos ayudó muchísimo. Y ya había
después de empezar con una cámara, una DSLR chiquita, puede acabar con una Iris, ¿no? Ya con mucho más equipo, con algo mucho más grande, porque poco a poco íbamos encontrando el camino hacia llegar a un producto profesional, ¿no? De, que es Andrómeda, pues. No nada más está lleno de amor, no nada más está lleno de cariño, también está lleno de peleas, de gritos, de desafanes, ¿no? De mucha cerveza, está lleno de muchas, muchas, muchas cosas, de muchos cambios de idea, de muchos cambios, de muchas cosas, ¿no? Y eso, bueno, Andrómaco, yo creo que nosotros 3 y los demás del equipo que estuvieron, creo que nos vamos con un crecimiento, eh eh, espiritual, ¿no? No nada más intelectual y nada más, como para presumir que tenemos documental, sino algo mucho más profundo, más grande. Y a lo que decía Vania de que, había prejuicios, o sea, solo como anécdota, lo que pasó fue que, muchas personas de la cerrada habían tenido la experiencia de que llegaban a grabar, eh, no sé, como algunos reporteros, y veían en los medios los documentales que hacían sobre la cerrada de Andrómaco y tenían un tono muy amarillista, muy así como Ujú. denigrando a las personas que viven ahí. Y entonces ya tenían como esa idea preconcebida de que quien estuviera en esa cerrada con una cámara era alguien peligroso o una especie de amenaza, Porque se venía a burlar de o nosotros. que se venía a burlar. Entonces nos enfrentamos algunas ocasiones a ese prejuicio. Y no fue hasta que nos fuimos involucrando y el tiempo pasó y estuvimos en los momentos bonitos y nos invitaban a comer a sus casas, que ya llegar ya no fue como una amenaza, sino como, okey, confío en ti, porque sé que lo que estás haciendo no es eso. Y justo nuestra intención siempre desde el principio fue esa, no hacer eso. Qué bonito todo lo que me cuentan por muchas razones, como la primera es como yo también soy realizadora y creo que idealizamos a veces cuando vemos productos terminados de que: "Ay, seguro fue bien fácil", y luego escuchas los procesos de hacer documental y siempre son como dicen, donde mil más porque estás trabajando con la vida real, entonces mil vueltas y cambios, y cuántas personas no hemos abandonado proyectos documentales mil veces, ¿no? Entonces es un poco como un sentir de acompañamiento de que los entiendo. Y aparte, algo que nos gusta mucho en el festival es tener documentales que están retratados desde lo ético y desde, o sea, una mirada digna, digamos. Entonces, esto que me compartes al final, Paco, de que son lo opuesto a que sucede que llegan los reporteros o personas que vienen, le decimos como extractivista, ¿no? A las personas que vienen simplemente a agarrar material, explotarlo, sin importar cómo te vas a ver tú como persona que sale en el documental, y justo no tienen como que este desarrollo ético que creo que viene mucho de relacionarte con las personas que estás retratando, porque así, pues, se generan confianza, se genera, pues, un cuidado, ¿no? De ambos lados. Entonces, pues, qué bonito que lo hicieron así. Y bueno, este documental de Andrómaco, va a estar aquí para quienes están viendo esta entrevista. Este, les invitamos a que vengan a verlo. Este documental va a estar con un cortometraje que se llama La tienda de Doña Cristi, entonces creemos que puede hacer ahí se imaginarán de qué se trata ese documental, es como dice el título, entonces creo que podemos, platicar mucho sobre pues, la identidad de México originaria y la gentrificación, y qué espacios ocupan la calle, y qué espacios están yendo. Entonces, o sea, para mí es muchísimo de qué hablar, como les digo, creo que porque es porque vivo aquí, eh, pero me imagino que nos van a acompañar ustedes a la proyección, yo creo, quiero pensar. Ya la vimos, pero podemos ir. Sí, creo que les convendría. Sí. Bueno, entonces sí, les invito a todos que están viendo esta entrevista a venir a ver Andrómaco. Y nada, muchas gracias, Ernesto, Paco y Vania. Muchas gracias a ustedes, y pues, Gracias, ahí va. gracias. Hola, yo soy Ernesto, soy productor y sonidista. Yo soy Paco, soy cinefotógrafo. Yo soy Vania y soy la directora del documental Andrómaco y los invitamos a verlo aquí en el Festival Resistimos.